Y bueno, aquí el objetivo nos dice que es una de las herramientas de aprendizaje proporcionadas por la EPOP. Y pues bueno, vamos a seguir. No sé si puedes avanzar, dije. Ok, ¿qué es una variable? Pues como mencionabas, una variable es una magnitud que puede tomar distintos valores en un conjunto de valores posibles. Es una magnitud, una magnitud de que, por ejemplo, la presión es una magnitud. ¿Cómo es que medimos esa magnitud? ¿En qué, con qué instrumentos más o menos? ¿Con qué unidades? ¿Puedes mencionarme algunos? Kilogramos. En kilogramos, pero pues, en realidad decimos nosotros kilogramos por la costumbre, ¿no? Por lo correcto sería decirlo completo, kilogramos, Sobre fuerzas o... centímetros a kilogramos. Sí, kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, lo que normalmente usamos, ¿verdad? También existen kilogramos fuerza sobre metros cuadrados y shalala, pero sí es importante porque imagínate que llegas a la de las tortillas y le dices, me da 10 kilos de no sé, de masa y te avienta una bomba con 10 kilos de masa, no, pues no. Entonces lo correcto es decirlo completo. Igual cuando estemos ya en campo, procurar cuando se estén pasando las condiciones al control, mencionar las unidades completas de lo que estás reportando. ¿Sí sueles hacer eso? ¿Ignacio? Perdón, no te escuché, perdón, ¿te repites al final? No sé si me escuchas bien ahí. Lo que pasa es que no me pude conectar en la compu, entonces estoy en el teléfono. O no sé si me ves bien y me escuches bien. Sí, te escucho bien. Ok, perfecto. Entonces te preguntaba si tú cuando has operado, al pasar las condiciones de tu área a la cual estás a cargo, le mencionas al operador de control a través del radio las unidades completas de, no sé, el instrumento que le estás reportando. Honestamente, siempre tenemos algunas malas prácticas y no acostumbramos a darles el término completo como debe de ser. Sí, yo te entiendo, porque como te comento, también soy operador, entonces, sí, luego ya la costumbre o de que está el solazo y vas a revisar y ya te quieres ir rápido, entonces ya nada más dice, trae 30 kilos, pero Así es. realmente lo que deberíamos hacer, lo correcto, lo legal sería mencionar toda la unidad completa y no damos lugar a que haya errores de comunicación, ¿no? Luego te da 30 ¿qué? 30 kilos, no, y entonces ya si le dices completo, pues es una mejor referencia para él, ¿verdad? Así es. Sí, pero bueno, podemos continuar la siguiente diapositiva, Ángel. Una variable de proceso es una condición física o química que se tiene el interés de medir y controlar, ya que por medio de ella o ellas se controlan las características del producto o productos. Como te decía, en una planta de procesos necesitamos de estas variables para tener el control de la planta. Si es una planta con reacción, el control de las reacciones; si es una planta con, no sé, destilación, una torre de destilación, pues el control de las temperaturas, de los flujos. Y es lo que nos va a ayudar en las plantas para tener el control. En la instrumentación industrial se consideran las siguientes 4 variables como las principales: presión, temperatura, nivel y flujo. Como te mencionaba en un principio, el volumen casi no tenemos como un control sobre el volumen. Por ejemplo, si estamos trabajando un separador de líquido y gas y con un control de presión, a lo mejor si modificamos el nivel de líquido del separador, se va a modificar el volumen de gas, pero no quiere decir que estemos trabajando sobre el volumen, más bien directamente sobre el nivel del separador. ¿Has tenido la oportunidad de estar en el control?
No, todavía no he tenido la oportunidad de estar en el Todavía tablero. no. Y no has estado así como que, a ver, déjame ver qué estás haciendo ahí de preguntón. En algún momento sí, sí, sí. Ujú. Ah, ok. Y no sé si más o menos has visto cómo es un desplegado del control. Sí, sí lo he visto. Muy parecido a los simuladores de la EPOP. ¿Sí has trabajado en los simuladores de la EPOP o todavía no te No, toca? todavía no, todavía no. Ah, perfecto. Bueno, pues ya lo verás. En el desplegado normalmente tenemos un equipo y toda la instrumentación y los transmisores de presión, de instrumentación, perdón, se muestran ahí en el desplegado de ese equipo y así también los controladores. Es como una representación de lo que tenemos en campo, básicamente, nada más que ahí se ve todo, todas las indicaciones de las 4 variables que mencionamos aquí: la presión, la temperatura, el nivel y el flujo. Tal vez más adelante se pueda ver más a detalle lo de las pantallas, como te comento, igual si tenemos por ahí una, pero más adelante. No sé, Inge, ¿me puedes apoyar avanzando en la presentación? Variables de proceso. Mira, como te menciono, aquí tenemos un separador que tiene los siguientes variables de operación, o no sé si me puedas apoyar tú leyendo los valores de operación que nos está mencionando la presentación. A ver, permíteme, déjame le doy zoom a esto porque es que me aparecen los recuadros pequeñitos Ah, ya veo. y como estoy en el teléfono igual. Ah, ok. Bueno, mira, si no puedes, yo voy a continuar Gracias, y muchas gracias. chécalo, y así, si puedes, ya más adelante me apoyas con otra Claro, diapositiva. muchas gracias. Ok. Dice valores de operación. Dice que este separador va a contener agua desmineralizada a una presión de 400 a 1 kilo 200 gramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Temperatura de 122 a 158 centígrados. El nivel mínimo al que trabaja es de 30, el nivel máximo de 70. Y me imagino que esta es la capacidad de 100 metros cúbicos, la capacidad del recipiente. Bueno, ahí en ese recipiente podríamos tener el control de presión que estaría instalado en el domo del recipiente. En ese control de presión es donde mantendríamos ese valor de operación de 400 a 1 kilo 200 gramos o centímetro cuadrado. Ese control de presión es el que nos apoyaría para mantener la presión de estos valores de operación en el recipiente. Igual podríamos tener un control de temperatura. ¿Cómo te imaginas que podría ser un control de temperatura? Control de temperatura. Son los que van. No te podría dar un dato preciso de un control de temperatura. Mira, te doy un ejemplo. Yo he visto separadores en los cuales se tiene un enchaquetado y en el enchaquetado muy pegado al recipiente un envenenado de vapor. Entonces, a la entrada de las líneas de vapor tiene una válvula automática con la cual puedes controlar entrada de vapor hacia los serpentines o al envenenado que rodea el recipiente. De esta manera tú puedes incrementar la temperatura del fluido en el interior del recipiente y también en su caso pues cerrar el flujo de vapor para que exista un decremento en la temperatura. Ese podría ser un ejemplo de control de temperatura y de esa manera podremos controlar los 122 a 158 grados centígrados. No sé si ya con esta referencia puedas darme un ejemplo. Sí, Que, sí, pues prácticamente sería así que lo mismo es lo que tenemos por acá, con vapor, abriendo o cerrando, abriendo para aumentar la temperatura y cerrando para el decremento, así es. Ok, perfecto. Luego nos menciona que debe tener un nivel mínimo de 30, un nivel máximo de 70. ¿Cómo podríamos
controlar ese nivel en ese separador fase 0203? ¿Con un LT? Con un transmisor de nivel, sí, que es Transmisor de nivel, así es. así es, ese es el que nos va a indicar a qué nivel se encuentra nuestro separador, pero realmente necesitamos de otros accesorios o otra instrumentación para que nos ayude a controlar ese nivel. En el caso de que, no sé, ese separador tuviera una bomba en el fondo, el nivel bajaría, ¿no? Al entrar a operar la bomba, succionaría el fluido del recipiente y por ende bajaría el nivel del recipiente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos compensar esa pérdida de nivel? Con una válvula controladora de nivel, de flujo. Pudiera ser si en el caso de que el recipiente no tuviera una bomba, o a lo mejor también se puede manejar una válvula automática a la descarga de la bomba que pueda ser controladora de nivel. Pudiera ser que con un caso así, o la otra es que tengamos una válvula automática que esté recuperando el fluido del recipiente. En este caso, si está succionando la bomba y está bajando el nivel, tendríamos una válvula automática en la cual esté ingresando el fluido que maneja el recipiente, ¿no? Entonces, de esta manera también podemos compensar la pérdida de nivel. Le damos abertura a la válvula de admisión y controlamos el nivel en los parámetros indicados. ¿Como una recirculación? Pudiera ser una recirculación, también nos podría ayudar a que no bajara tanto el nivel del flujo, pero para recuperarlo sí necesitamos una inyección, como te digo, pues una entrada de, no sé, supongamos que es agua el fluido que maneja el recipiente, una entrada de agua para que el agua que se está yendo en la descarga de la bomba sea compensada con una llegada de agua nueva, si me doy a entender. Sí, Sí. claro. Ok. Y bueno, no sé si nos puedes apoyar, Inge, con la siguiente diapositiva. Mira, aquí está lo que mencionamos. ¿Qué medimos en los puntos rojos? ¿Me puedes tú indicar en las flechitas rojas qué medimos o qué controlamos o qué nos está indicando la flechita? Sí. 5100. Ok. Uno mide, es una purga, ¿no? Una es el LT para medir el nivel. Uh-huh. Una es para presionar el equipo, o una es la entrada, la llegada, Uh-huh. y la otra pues es la purga, ¿no? Salida o desfogue. Y Así se es. mide por nivel, presión, flujo. Bueno, eso es lo que identifico. Exactamente, ¿no? Sí, está muy bien. Por ejemplo, en la que está la flechita que sale del recipiente hacia la derecha, Ajá. ahí podríamos controlar el flujo, ¿no? El flujo de salida o el nivel también pudiera ser como tú lo mencionaste. En la que está arriba, en la flechita que entra al recipiente, la flechita negra, ahí podríamos controlar a lo mejor presión o también podríamos controlar el flujo de la reposición al recipiente. Y pues en las otras dos, en la flechita que está dentro del recipiente, quiero pensar que se refiere a la temperatura del fluido. Ahí podemos medir también la temperatura del fluido en un recipiente. Y como lo mencionaste, en la que está sobre el H, pues se refiere al nivel, ¿verdad? Sí. Ok, continuamos, Inge. Ok, bueno, yo creo que ya vamos a entrar a ver específicamente cada una de las variables a controlar. No sé si ya tengas la oportunidad de apoyarme leyendo la presentación o todavía no. A ver, se refiere generalmente a la fuerza ejercida por un fluido por unidad de área de la superficie que lo encierra.
Existen muchas razones por las cuales en un determinado proceso se debe medir presión. La calidad del producto frecuentemente depende de ciertas presiones que se deben mantener en un proceso, por seguridad, en recipientes presurizados, donde no se debe exceder un valor máximo dado por las especificaciones del diseño, también en aplicaciones de medición de nivel. Ok, entonces nos habla en general de la presión y dice que es una fuerza ejercida por un fluido por unidad de área. Entonces, pues lo que decíamos, los kilogramos son kilogramos fuerza porque es una fuerza ejercida sobre una unidad de área. La unidad de área serían los centímetros cuadrados, ¿no? En este caso, pero también hay otras unidades de medida. ¿Qué otras unidades has identificado que podemos leer allá en la instrumentación, en las plantas de proceso? Es el flujo, la temperatura, el nivel y la presión. Ok, sí. Bueno, hablando de la presión, así como están los kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿qué otras unidades encontramos? Metros cúbicos, ¿De presión? toneladas, desde Estamos hablando de de presión. presión. Ajá. Kilogramos sobre fuerza, la otra, pues es la que es más común aquí en el complejo. ¿Alguna vez has trabajado con calentadores o con hornos? No. Ok, bueno, mira, normalmente en calentadores a fuego directo debemos controlar la presión del interior del calentador. Esta debe ser una presión negativa, una presión de vacío. Entonces, esa presión también se debe medir, ¿no? Debemos de tener un instrumento de medición. Y como operadores de campo, normalmente el de segunda es fogonero y tiene que ir a revisar esas presiones directamente a la instrumentación que está colocada en el equipo. Y muchas veces esas presiones están indicadas en milímetros de agua o milímetros de mercurio o pulgadas de agua o pulgadas de mercurio. No sé si las has visto alguna vez. No me ha tocado. Ah, ok, bueno, entonces en esas unidades medimos la presión negativa del interior del calentador. Milímetros de agua, milímetros de mercurio, pulgadas de agua, pulgadas de mercurio. A lo mejor adelante en la presentación podemos ver lo que te estoy mencionando. También existen las libras fuerza sobre pulgada cuadrada. No sé si las has escuchado alguna vez. Sí, esas sí las he escuchado. Esos también son muy comunes en la industria. Muchas veces ha pasado que cambian el manómetro y ya te quitaron el que estaba en kilogramos, ¿no? Ya te pusieron otro que está en libras. Así es, sí. Sí, ya. Pues sí, también es necesario que saber a lo mejor la conversión entre unidades. Luego te preguntan en el reporte en kilogramos y la lectura está en libras y ahora qué haces, ¿no? Sí. En PSI, ¿no? Sí, suele suceder. Sí, suele suceder, pero bueno, mencionamos entonces que existen otras unidades. No sé si nos puedes apoyar, dije, con la presentación. Ok, la medición y el control de presión son las variables de proceso más usadas en los distintos sectores de la industria de control de procesos. Además, a través de la presión se puede tener variación en otras variables, tales como nivel, volumen, flujo y temperatura. Ok. ¿Cómo es que la presión influye sobre las otras variables? Por ejemplo, si tú tienes un separador, un tanquecito, un recipiente que maneja líquido y maneja un gas, si tú aumentas la presión de ese gas, ¿cómo va a influir sobre el nivel, el volumen, el flujo y la temperatura? Influye de manera que, por ejemplo, con la presión puedes desplazar un flujo de un equipo. Y a su vez, el nivel, pues, puede que haya un decremento de nivel y a su vez una pérdida de temperatura. Sí, muy bien, muy bien.
Realmente es eso lo que pasa. Tú incrementas el volumen, al aumentar la presión, pues le estás metiendo también más gas, ¿no? Aumentas el volumen de gas y ese volumen del gas hace o tiende a hacer que el nivel disminuya, genera un empuje sobre el fluido. El flujo, pues, como mencionamos, si en el fondo hay una válvula automática y un control de flujo o un instrumento de medición de flujo, pues veríamos que también hay una tendencia a incrementar y a su vez la temperatura, pues, puede depender de varias cuestiones. Por ejemplo, si el gas que estamos introduciendo al recipiente tiene una temperatura baja, a comparación con la del fluido que se encuentra dentro del recipiente, entonces vamos a tender a enfriar, ¿no? Y viceversa, si es caliente, por ejemplo, un vapor, pues vamos a tender a incrementar la temperatura del fluido al que, en el que está dentro del recipiente, ¿verdad? Sí. Ok, continuamos con la siguiente diapositiva. La presión absoluta. La presión absoluta es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica que sufre. Todos los cuerpos en el planeta están sometidos a la presión atmosférica. ¿Tú me puedes decir cuál es la presión atmosférica? Punto 33 creo que es. No recuerdo ese dato muy bien, la verdad. Ok, mira, pues ya para quitarnos de problemas, ya nos lo pusieron ahí. A ver. 1,033 kilogramos centímetro cuadrado sobre el nivel del mar. Pero pues normalmente te voy a decir un tip, la presión atmosférica pues es igual a una atmósfera, ¿verdad? A una atmósfera, así es. Atmósfera. Bueno, realmente en promedio, ¿ah? Porque estamos de acuerdo que a diferentes alturas la presión atmosférica varía, ¿o no Sí. estamos de acuerdo? Sí, 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 claro. Y la presión atmosférica no es igual aquí bueno, yo estoy en Tula, no sé en dónde te encuentres tú. En Chiapas. En Chiapas, ¿no? Pues no es igual la presión, no, me imagino que no es igual la altura. En el caso de que sí fuera igual, pero pues a lo mejor sí es igual la presión, ¿verdad? Pero normalmente la presión varía, por eso es que existen las corrientes de aire debido a los cambios en la presión atmosférica, las variaciones. Pero bueno, siempre acuérdate de eso, la presión atmosférica, pues, para rápido, una atmósfera. Ok. También aprendiste este dato, ya me habías dicho punto 33, nada más te faltó el 1. El 1, sí. 0.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado sobre el nivel del mar. Pero bueno, a ver, continuamos con la diapositiva. Mira, no había visto que nos está acompañando también David González. ¿Sí está David González? Creo que no está. Sí, sí está. Sí está. Ah, bueno, no sé si Esta nos ya es que escucha. hay un poquito de... El internet está... Ok, bueno, pero ¿nos escuchas bien? Sí, los escucho perfecto. Perfecto, David. Perdóname, una disculpa, no me di cuenta cuando ingresaste a la sesión. Estábamos viendo la presión, las variables operativas. ¿Tú me puedes mencionar cuáles son las 4 variables operativas? Por supuesto es presión, volumen, temperatura y nivel. Presión, volumen, temperatura, nivel. Bueno, sí son variables de operación, la presión, el volumen, la temperatura, el nivel, pero además nos hizo falta otra muy importante que es el flujo, ¿no? Así es. Normalmente las que nosotros controlamos como operación son la presión, el nivel, la temperatura y el flujo. Casi no tenemos control nosotros directamente sobre el volumen o no hay medición de volumen. Este viene siendo modificado ya sea por la presión, por el control de presión o por el control de nivel.
Entonces, más que nada son esas 4: presión, temperatura, nivel y flujo. ¿Ok? Ok, bueno, continuamos. Estamos hablando del vacío. Le mencionaba a Ignacio que en un calentador a fuego directo debemos controlar una presión negativa o una presión vacío. La presión de vacío se refiere a presiones manométricas menores que la atmosférica, quiere decir que la presión dentro de ese recipiente que está al vacío es menor que la presión en la atmósfera, en el ambiente. La presión atmosférica, los valores que corresponden al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto y por lo general se expresa a modo de centímetros de mercurio. También se lo comentaba yo, Ignacio, normalmente está en esa, ¿cómo se dice? En esas unidades, centímetros de mercurio, pero igual pueden ser milímetros de mercurio, pulgadas de mercurio o metros de agua, como nos menciona la presentación, milímetros de agua, y también son unidades de medición de presión. ¿Tú has estado en contacto con instrumentación que tenga esta medición de presión, David? En tanques de flujo, pero serían las que se utilizan en flujo multifásico en ¿cómo se dice? Cuando llegan los barriles, pero en campo petrolífero. Ok, ¿y qué instrumento utilizas ahí para medir? ¿Qué variable mides ahí? ¿La presión? La presión de entrada y la de salida. Ok. Bueno, en este caso estábamos hablando acerca de la presión de vacío. Les Ajá. mencionaba que la presión de vacío se mide en unidades de centímetros de mercurio, milímetros de mercurio o pulgadas de mercurio. A estas unidades son a las que me refería si las has visto en el área de plantas de proceso. Sería O en sea, las de centímetros de mercurio. o sea que tú veas y tengas que ir a checar. Bueno, ¿me puedes decir cómo se llama el instrumento que mide la presión de vacío? A ver, la presión. No, no me acuerdo cuál era. ¿Tú, Ignacio? No lo recuerdo, no lo recuerdo. Bueno, es muy parecido a un manómetro, e inclusive hay unos que miden presión negativa, o sea, presión de vacío y presión positiva. Estos son llamados manovacómetros. Entonces, en ellos podemos ver medición hacia arriba del cero, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 kilos, y medición hacia abajo del cero, -1, -2, -3, -4. Esos instrumentos es donde podemos encontrar estas unidades que nos menciona la presentación, centímetros de mercurio. Manovacómetro se llama. Manovacómetros o bacómetros, que indican la presión de vacío y la presión positiva también. La presión manométrica se mide en relación a presión de referencia, que en la mayoría de los casos se escoge como la presión atmosférica a nivel del mar. La presión atmosférica va a ser nuestra referencia siempre, ¿verdad? Para cualquier cálculo dentro de la ingeniería siempre se utiliza o casi siempre la presión atmosférica como referencia. Entonces se trata de una presión relativa. La presión matemática, la relación matemática entre la presión absoluta y la presión atmosférica y la presión manométrica es que la presión relativa es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Por lo tanto, nuestra presión manométrica va a ser igual a la presión relativa menos la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar con la siguiente De acuerdo. diapositiva. Sí. De acuerdo. Estos son algunos manómetros. Del lado izquierdo tenemos uno como el que casi todos vemos. El lado derecho casi no hay instalados en campo. ¿Ustedes han visto un manómetro así digital instalado en campo?
No, en No, yo campo no no. he visto por lo regular el de la izquierda. El de la izquierda, ¿verdad? Sí. Bueno, yo sí he visto los del lado derecho, normalmente se ocupan para pruebas neumáticas, ya sea, no sé, de válvulas, de líneas, inclusive de equipos. ¿Por qué? Porque estas pruebas se tienen que hacer con un manómetro certificado y que dé un valor exacto, ¿verdad?, de la medición que está llevando a cabo, porque estas, supongamos que es una prueba neumática de una válvula de emergencia, pues es de suma importancia que pueda contener la presión a la cual va a estar sometida, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Entonces, estas De pruebas acuerdo. normalmente se hacen con ese tipo de manómetros. Sí, está bien, adelante, Inge. Adelante. Muy bien. Presión de un fluido o presión hidrostática. Por presión se entiende la fuerza ejercida por unidad de área, ya lo habíamos comentado, por eso es que nuestras unidades son kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Se le puede expresar en newton por metro cuadrado, en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o como se verá a continuación, en metros de agua, milímetros de mercurio, etcétera. También ya se los había mencionado, los milímetros de mercurio. ¿Podemos continuar con la presentación, Inge? Ok. Presión expresada como altura de una columna de fluido. A eso se refiere las unidades de milímetros de mercurio o milímetros de agua. Se refiere a la presión expresada como altura de una columna de fluido. Y dice la diapositiva, imaginemos un cuerpo líquido sobre cuya superficie libre no hay presión, aunque en realidad la mínima presión que puede haber sobre el líquido es la presión de su propio vapor. Dejando de lado por el momento esta presión, la presión a la profundidad H es de acuerdo a la siguiente ecuación. Tenemos la ecuación ahí. A la siguiente diapositiva. Bueno, creo que no teníamos la ecuación, o al menos a mí no me aparece. Ah, No, no está. ok. Ah, A ver, bueno, continuamos con esta diapositiva. Relación entre presión y volumen, es lo que mencionábamos hace ratito, ¿verdad? Que Ignacio nos comentó cómo influye la presión sobre las otras variables operativas. Pues es por eso, porque a menor presión va a haber mayor volumen, ya que las moléculas tienden a expandirse por la movilidad que se presenta dentro del recipiente. También a mayor presión va a haber menor volumen, ya que las moléculas tienden a contraerse por la presión a la que son sometidas. La relación entre la presión y la temperatura, también existe una relación entre la presión y la temperatura, y dice que a mayor temperatura, mayor presión por el constante y mayor movimiento que presentan las moléculas. Podemos continuar con la diapositiva. Aquí está la continuación, la contraparte de la última expresión. Esta es que a menor temperatura, menor presión por la poca movilidad que presentan las moléculas. Pues sí, la relación de presión de temperatura de ebullición, esto también es muy importante. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar, no sé, con una torre de amina, de agua, una torre fraccionadora. Sí, sí, sí. no he tenido la oportunidad. Porque bueno, pues esto es importante saber estos ejemplos que nos está poniendo la presentación. El primero dice que el punto de ebullición del agua a 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o sea, a presión atmosférica, es de 100 grados. Luego el segundo dice que a 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la temperatura es de 170 grados. Y luego nos dice que a 700 gramos sobre centímetro cuadrado la temperatura va a ser igual a 70 grados.
centígrados. Esto nos quiere decir que a mayor presión, mayor temperatura de ebullición, y a menor presión, menor temperatura de ebullición. Qué buena referencia a la del agua, porque podemos ver que sí, efectivamente, cuando estamos a una presión igual a la atmosférica, el agua tendería a ebullir a los 100 grados centígrados. Pero como vemos también, cuando varía la presión atmosférica, la temperatura de ebullición del agua va a tender a variar. Si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Si disminuye la presión, disminuye la temperatura. Y así también en los procesos. Si tenemos un proceso sometido a una mayor presión de ebullición, hablando también de agua, porque pues sabemos que las diferentes sustancias tienen diferentes puntos de ebullición. Inclusive el oxígeno del aire tuvo un punto de ebullición. Mm, Podemos continuar con la siguiente diapositiva. Revisamos temas de... Ahí termina la diapositiva, pero si ahora tú les puedes comentar acerca de tu experiencia en el manejo de la variable presión. Ok, bueno, sí, sería bueno que comentáramos algunas experiencias manejando la variable presión. A mí no me consta, me contaron que dentro de la operación de cierta planta tenía una presión de operación muy grande. No me recuerdo, mencionaban creo que como de 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces no recuerdo bien el producto, no recuerdo bien en dónde fue, pero resulta que hubo una fuga por una brida a esta presión de 1000 kilogramos. Entonces el trabajador, el operador, al escuchar el ruido de la fuga y quererla encontrar, pues resultó mutilado, ¿no? Por la pura presión de salida de la brida del fluido que manejaba. Entonces la presión es una variable muy peligrosa de controlar. No sé si han visto las cortadoras de metal, pero cortan con un chorro de agua a mucha presión. No sé si las han visto. Sí, sí las he observado y cortan el metal como si nada. Sí, imagínate un dedito o una manita. Pues sí, Fácil, fácil de hacer sana. sí, muy fácil. Y hablamos de presión como si nada. Normalmente dices, te preguntan, oye, ¿cuánto trae no sé, el cabezal de aire de instrumentos? Y ahí vas y son 6 kilos. Tú dices, son 6 kilos, no es mucho. Pero a ver, abre una línea de aire y ponle la mano y dime si no sientes el golpe en la mano y si duele cuando trae cascarilla o algo así. Si duele cuando te pegan las cascarillas y son nada más 6 kilitos de presión. Es como si fuera una pistola de aire que te está pegando. Así es, sí, no, la presión es tremenda. Ahora imagínense trabajar en una planta de sulfuración de gasóleos que normalmente operan en presiones elevadas. Pónganle unos 150 kilos sobre centímetro cuadrado de presión, pues ya es bastantito, ¿no? Ya es bastantito. Entonces, imagínense una fuga de producto a esa presión, sí causaría daños, ¿no? Tanto a las instalaciones, posiblemente al personal y muy seguramente al ambiente. Dentro de los procesos, tú, David, has tenido oportunidad de estar en control, en el tablero. Sí, sí he tenido oportunidad de estar en el control. Perfecto. Entonces, ¿conoces bien o conoces un control de presión? Sí, Por ejemplo, un control de presión sobre un compresor sobre un compresor. o sobre un recipiente sometido a presión, un separador, un acumulador. Sería un separador
bifásico, si no mal recuerdo, Bifásico, que ¿cuáles separaba, serían las dos fases que manejaba? es que separaba el, como tal, el gasóleo con el excedente de agua. Ah, perfecto. Y tenía gas. Tenía gas, pero estaba disuelto. Entonces, ¿cómo manejabas el control de presión sobre el líquido o sobre el recipiente? Era sobre el líquido. Sobre el líquido, entonces había una bomba que tenía un control de Ajá, presión. Ah, ya sí. entiendo, sí, sí, muy bien. Tenemos controles de presión sobre descargas de las bombas, sobre descargas de compresores. Tenemos controles de presión en recipientes sometidos a presión. Por ejemplo, tanques de carga de, de las plantas, tanques de carga, normalmente tienen un control de presión, o también alguna torre de destilación, una torre de tratamiento de aguas, de regeneración de aminas, seguramente tendrán un control de presión. ¿Qué otro caso? Ah, por ejemplo, Ignacio, me comentaste que trabajaste en la planta de azufre, ¿verdad? Ignacio. Es- Ah, ok. Eh, en los condensadores de la planta de tratamiento de azufre, donde tenemos del lado carcasa agua de calderas y del lado tubos, tanto el azufre que va a condensar como los gases que van a ir a reaccionar. Normalmente tenemos aprovechamiento de la energía. ¿En qué sentido? En el sentido en el que la temperatura a la cual el gas está entrando al intercambiador, al condensador, va a ser absorbida por el agua que se encuentra del lado cuerpo. De esta manera vamos a generar vapor, normalmente de baja presión, y sobre esa salida de vapor tenemos o debemos de tener un control de presión, una válvula controladora de presión del condensador del lado cuerpo. No sé si recuerdes esta parte de los Sí, condensadores. recuerdo todo lo que comentas, que al intercambio, ¿no? Del líquido con el gas se genera vapor de baja a 4 kilos aproximadamente. Pero Ujú. la válvula controladora, pues son válvulas manuales. Ok, ok, ok. Bueno, realmente sí, no cabe duda que en plantas que ya tienen su construcción o tuvieron su construcción hace mucho tiempo, pues la Así es. ya no ha alcanzado, ¿verdad? En algunas otras sí, en algunas otras pues mucho más. Yo tuve la oportunidad de estar recientemente allá en Dos Bocas Ah, y mira. sí, y me di cuenta pues de lo bonito que es ver equipos nuevos, bombas nuevas, Sí, nuevas, sí, sí. válvulas nuevas, todo nuevo, ¿no? Lo que caso que aquí en Tula pues, no tenemos, ¿no? Realmente yo soy de HDR y pues ya es una planta que ya tiene sus añitos, no es tan vieja como las otras de aquí de la refinería de Tula, pero y ya tiene sus añitos, y a la falta de mantenimiento pues ya las cosas se van poniendo feitas, ¿no? Así es, se trabaja por directo, las válvulas automáticas no funcionan, Ándale, fugas de vapor. y por todos lados. Pero bueno, entonces ese sería otro ejemplo de control de presión. Eh, ¿Dónde más podríamos manejar la presión? ¿Dónde más podríamos manejar la presión? Pues creo que ya sería todo, ¿no? A la descarga de compresores, de bombas, Así que en recipientes. equipos dinámicos, ¿no? Y los Ujú, estáticos también. ujú. Los estáticos, dinámicos. Eh, en el caso de los calentadores, pues la presión negativa, ¿no? Que les mencionaba que hay que controlar. Esa como la controlamos normalmente con una mampara
en la chimenea de salida de los gases de combustión del calentador. Ahí es donde vamos a controlar la presión negativa del calentador. Ya si fuera el caso que es un calentador de tiro balanceado, que tiene un soplador de aire y un tiro forzado, que es el que extrae más bien al revés, el forzado es el que mete el aire, el inducido es el que extrae los gases de combustión. Entonces, pues ya serán otro arreglo, ¿no? Para controlar la presión del interior del calentador. Pero normalmente cuando es de tiro natural va a ser con la mampara que tenemos en la chimenea, y ahí vamos a controlar o tratar de controlar una presión. Al referirte a mampara es como una, bueno, por así decirlo, como tipo una ventanita que la abres o la cierras para incrementar la presión y la abres para que haya un decremento, ¿no? Así es una mamparita, es como una persianita. Normalmente ¿cuál es la diferencia entre un ducto y un conducto? ¿Cuál es la diferencia entre un conducto y un ducto? Así es. Pues un ducto es donde va el gas, ¿no? Y líquidos, gases, y un conducto, no, ahí sí no te podría dar así como un ejemplo de referencia de un conducto. Bueno, a lo mejor quisiera no estar equivocado, pero yo sé que los ductos son, como tú dices, las líneas, las tuberías. Ajá. Y los conductos son normalmente, por ejemplo, en el aire acondicionado, no sé si han visto que los conductos son como cajas metálicas que siguen una línea del aire acondicionado hasta la salida. Sí. Esas son conductos, podrían nombrarse conductos. En el caso de un calentador, pues también tenemos estos conductos. Si tenemos un tiro balanceado, o sea, un soplador de aire y un extractor de gases, tenemos estos conductos que es por donde van a viajar los gases, y más bien, pues sí, los gases, porque al final de cuentas el aire pues también es un gas. Y ahí controlamos la presión dentro del calentador, que como mencionaba es una presión negativa. ¿Ustedes me podrían decir por qué es una presión negativa la que tenemos que controlar ahí en el interior del calentador? No, ahí sí no te podría dar como tal un ejemplo de por qué la presión negativa, dices, ¿verdad? Presión negativa. A ver. Porque debe haber un vacío, Es que tenemos que controlar la temperatura. En ese caso, si es lo positivo, pues tendríamos menor temperatura. Pudiera ser que la presión influya sobre la temperatura, pero no es esa la razón por la cual debemos mantener un tiro negativo, una presión negativa o de vacío en el interior del calentador. Veo que prendió su cámara el ingeniero Hugo, entonces no sé si vayas a comentarnos algo. No, pues si quieres, hasta ahí déjalo el día de hoy, para que ellos se puedan ir a la clase de calentadores que inicia a las 11:30 con el ingeniero Federico, con la primer liga que les envíe, por favor. Mira, ya les di una introducción de calentadores. Sí, está bien, porque ahí lo están llevando ahorita con el ingeniero Federico. Entonces, allá los veo. ¿Sale? Gracias. Gracias, Isaac. Gracias, ingeniero. Órale, nos vamos, Ignacio y David. Mucho gusto. Hola, muchas gracias. Hasta